disculpen la demora, sino que salgo de un aula a otra y bueno, es un poquito complicado, ¿no? Bien, empezamos entonces con la realidad lingüística en el Perú, ¿ok? Buenos días, ¿Qué Miss. cosa es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver un poco sobre la historia, cómo es que ha sido creado, cómo es que ha sido estudiado, ¿ya? El español. Pero no solamente es el español, sino también diferentes lenguas. Voy a compartir pantalla para empezar a trabajar. Ahí está. ¿Se ve la pantalla? Sí, correcto, muy bien. Voy a poner el chat también para poderla escuchar. Ahí está, perfecto. Bien, entonces, tenemos ahí la realidad lingüística del Perú, ¿no? Entonces, ¿de qué trata? El día de hoy vamos a ver la semana 2, en la cual vamos a mencionar características de las lenguas habladas en el Perú, las clases y también un proceso de historia de la lengua española. Cuando nosotros hablamos acerca del Perú, podemos entender que se distingue por diferentes características. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son esas características. Dentro de ella podemos hablar de que el Perú es un país pluricultural. ¿Qué quiere decir? Que en el Perú existe una diversidad de sociedades, costumbres, tradiciones, creencias, gustos, religiones, que los identifica a cada pueblo, ¿no? De la misma manera, se distingue por ser un país plurilingüe o también llamado multilingüe, ¿ok? El multilingüismo se entiende como aquella realidad en la cual existe una diversidad de lenguas. En el Perú solamente hay 3 lenguas, el quechua, el español o el aymara, pero hay más de 40 lenguas, ¿ya? No están siendo consideradas muchas veces el Asháninca, Ashéninca, Shipibo, el Pano, el Chayagüita, el Jebero. Entonces, en el Perú existen más de 40 lenguas. Pero la Constitución reconoce como lenguas oficiales al castellano y a las demás lenguas originarias. Pero no hay que olvidar que eso solamente ocurre en el papel, ¿no? Porque en la realidad es otra. Ahora, otra característica que podemos destacar es que existe en consecuencia una diversidad de hablantes. Por ejemplo, en el territorio peruano, ¿qué cosa hay? Más, ¿hablantes bilingües o hablantes monolingües? ¿Mm? A ver, chicos. Jordan me dice bilingües. Donato monolingües. Valeria mono. Yajaira mono. Correcto. En el territorio peruano hay más hablantes monolingües. ¿Qué significa? Que hablan solamente una lengua para comunicarse. Por ejemplo, el español o el quechua, ¿no? Entonces, en su mayoría, nosotros tenemos hablantes monolingües. Hablamos una sola lengua. Por ejemplo, en este salón, que son 54 o 64, ¿cuántos hablan 2 idiomas? ¿Mm? ¿Cuántos hablan 2 idiomas? Por ahí, profesora, yo hablo inglés. Muy bien, español, inglés.
pero lo hablas de manera fluida, como el español. Exacto, Gianmarco, ¿no? Creo que nadie. Entonces, por eso hay un mayor número de hablantes monolingües, ¿ya? Pero también vamos a encontrar hablantes bilingües. Bilingüe quiere decir que es esta persona que domina dos lenguas. Por ejemplo, el quechua puede ser su lengua materna y el español su segunda lengua. Por ejemplo, los amazónicos son hablantes bilingües, porque ellos no solamente aprenden su lengua materna, sino también aprenden las lenguas con las que están en contacto. Para ellos es muy fácil hablar varios idiomas, porque están en ese constante contacto, ¿no? Entre comunidades. ¿Ya? Otra característica es que en el Perú existen diferentes tipos de lenguas. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos lenguas que han surgido en nuestro territorio, es decir, lenguas oriundas del Perú o de América. A estas lenguas las llamamos lenguas amerindias, ¿sí? Es decir, lenguas nativas de América. Estas lenguas amerindias hay en diferentes partes del continente americano, no solamente en el Perú. Por ejemplo, una lengua amerindia vendría a ser el guaraní, el nautal, el taino, el mapuche, la lengua maya, la lengua chibcha. Pero en el Perú decimos lenguas amerindias, como también le decimos lenguas nativas o también llamadas lenguas vernáculas. ¿Ya? Ahora, según el Ministerio de Cultura, en el mapa etnolingüístico del Perú se registran 19 familias lingüísticas originarias, agrupadas en 48 lenguas. ¿Ya? Desde el 2017 se reconoce la lengua de señas peruana para la comunidad sorda. Quiere decir que el Ministerio de Educación y de Cultura han reconocido a la lengua de señas como una lengua para las personas sordas, pero no la consideran una lengua originaria. ¿Ven la diferencia? Saben que las personas sordas se comunican por medio de señas, pero el ministerio no lo considera una lengua. En los últimos 4 siglos se han extinguido 37 lenguas, entre las que destacan las lenguas mochica, cuye, chachapoya, cholón, puquina, entre otras. ¿Ya? Hay muchas lenguas que están en proceso de extinción. ¿Y a qué se debe esto? Se debe por la expansión del español en diferentes lugares. Por ejemplo, una lengua en peligro de extinción son las lenguas de la Amazonía peruana. Estas lenguas en peligro, por ejemplo, las podemos considerar como el chamicuro, también la lengua taushiro, la lengua resígaro, la lengua iñapari, que se las considera así porque hay menos de 10 hablantes. Entonces, se dice que están en proceso de extinción por la cantidad, por el número de hablantes. Sin embargo, a pesar de que muchas lenguas, sobre todo las de la Amazonía, están en proceso de extinción, porque cada vez hay más bilingüismo en el español. Hay programas de revitalización de lenguas que se están llevando a cabo a través del Ministerio de Educación, ¿no? Con la finalidad de que las personas o los hablantes no pierdan su identidad, su cultura a través de la lengua. Una lengua que está en proceso de revitalización, por ejemplo, es la lengua mochic, que se encuentra en La Libertad, ¿no? Esta lengua, por ejemplo, se habla. Si tú vas al museo de Chan Chan en Trujillo, vas a encontrar un personaje que te habla en mochic, ¿ya?
Y esto gracias a la Universidad Nacional de Trujillo, que está tomando en consideración esta lengua, ¿no? Porque es parte de su cultura, es parte de ellos. Y es muy bueno que haya eso, ¿ya? Ahora, se dice que el Inca expandió el territorio, ¿no? Todo el Tahuantinsuyo. Pero el Inca, por ejemplo, tenía una lengua secreta, una lengua oculta, ¿no? Que solamente lo hablaba con sus más allegados. El quechua, el inca lo hablaba con sus trabajadores, con sus súbditos, sus obreros, con los campesinos, etcétera, ¿no? Era una lengua hablada por todos. Pero el inca, cuando quería hablar algo que no quería que se enteren todos, hablaba en otro idioma. Y se dice, según la historia, que era la lengua cuye. ¿Dónde se encuentra esta lengua? Se encuentra en una localidad donde nació un gran escritor, San Marquino también. A ver, ya con eso les di todo ya. A ver. A ver, chicos, vamos. Participen. Prendan sus audios o escriban. ¿Qué lengua se habla? ¿Qué lengua era, según la historia, la lengua secreta del Inca? Se habla en un departamento donde nació un gran escritor, San Marquino, Arequipa. No. Ya muerto hace muchos años. Es un escritor peruano. Me moriré en París en aguacero. Un día el cual tengo el recuerdo. Me moriré en París. Ahí está Jordan, muy bien. César Vallejo, pues. ¿De qué departamento pertenece? ¿O de qué provincia? Trujillo no es el departamento, ¿ah? La Libertad, muy bien, Danixa, correcto, Jordan. ¿De qué ciudad? ¿Dónde nació César Vallejo? Muy bien, Jordan, correcto. Brian, nació en Santiago de Chuco, ¿no? En la provincia de Huamachuco, departamento de La Libertad. Y ahí nació el cuye, que se dice, según la historia, era la lengua secreta del Inca. ¿Dónde están ustedes? ¿Ah? Que no prestan atención a las preguntas. Dejen de estar haciendo otras cosas. ¿Ya? Bien. Ahora, si quieren aprender un poco más sobre la cultura y la historia del Perú, lean Comentarios Reales de los Incas, escrita por el Inca Garcilaso de la Vega. Es un libro muy bonito y yo se los recomiendo. ¿Ya? Ahí van a encontrar, si es que no lo han leído en el colegio, léanlo y van a encontrar un poco de historia del Perú. Cómo es que los españoles llegaron al territorio peruano en la época del Inca, qué pasó, qué ocurrió, cómo fue, etcétera. De todas las lenguas que se hablan en el Perú, podemos destacar que la lengua más importante es el quechua. ¿Y por qué se considera el quechua la más importante? Porque en primer lugar, tiene un gran número de hablantes. Hay más hablantes de todas las lenguas amerindias en el Perú. Y saben que la más importante es el quechua. Pero también se destaca el quechua por una trascendencia histórica, debido a que esta lengua fue la utilizada a través del imperio de los incas, ¿no?
Entonces, vayamos ahora a las lenguas andinas. Debería, querida, considerarse una lengua, ¿no?, autóctona del territorio peruano, pero todavía el Ministerio de Cultura y de Educación no lo considera, ¿no? La consideran como un medio para comunicarse, pero no la consideran un idioma, como si, por ejemplo, el quechua, el aymara, el cauqui, el ayánic, etc. Bien, retomemos. Las lenguas andinas. Dentro de las lenguas andinas nosotros tenemos dos familias, la lengua quechua y la lengua aru, ¿correcto? Dentro de la lengua quechua tenemos variedades, ¿no? Tenemos el norteño, el sureño, el central, el costeño central y el amazónico. Dígame, ¿dónde creen ustedes que hay mayor número de hablantes quechua? Muy bien, Yadira, Brian, Hans, Daniela, correcto. El quechua sureño es aquel que tiene mayor número de hablantes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué encontramos al sur? Bueno, Ayacucho y Cusco, dos departamentos netamente quechuas. Y siempre se pelean, ¿no? Arequipa también dice, no, yo también hablo quechua y siempre. Entonces, en el quechua sureño es donde encontramos mayor número de hablantes. Ahora, ¿por qué se le llama lenguas amerindias? Se les llama lenguas amerindias. Exacto, muy bien, Jordan, porque son autóctonas de América, en este caso del territorio peruano, ¿no? Son lenguas que se han hablado y han surgido en América. Y también del mismo modo tenemos las lenguas no amerindias. Las no amerindias son lenguas extranjeras que se han sido traídas durante la época de la conquista o de la colonia. ¿Ya? Entonces, las lenguas andinas son lenguas amerindias. Voy a ponerlo ahí. Un minuto. Entre. Ahí está. ¿Ya? Entonces, las lenguas amerindias tienen dos grandes grupos, las andinas y las amazónicas. Acá están. También son lenguas amerindias. Voy a ponerla ahí. ¿Ok? Bien, empecemos con las andinas. ¿Ya? La andina es la familia más importante del territorio peruano porque se ha extendido a través de toda la cordillera de los Andes. Dentro de ella tenemos dos familias muy importantes. La familia quechua, ¿no?, que es la lengua amerindia más importante porque presenta mayor distribución geográfica en el Perú y en otros países como Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, Chile y Brasil. Según datos del Ministerio de Cultura, se registra 3.805.531.000 quechua hablantes. Fue una lengua general en el Imperio Incaico, ¿no?
Ya hemos dicho que el mayor número de hablantes quechua se encuentra al sur, ¿no? Bien. Entonces, existe una gran diversidad de quechua, pero esta lengua no solamente es hablada en el Perú, sino también hemos visto que se habla en otros países, ¿no? Con los que somos frontera, si tú te das cuenta, ¿ya? Porque antiguamente el Tahuantinsuyo era totalmente deforme a lo que tenemos en realidad en la actualidad, ¿no? El Inca expandió tanto su territorio que no tuvo otra cosa que aceptar, ¿no? Bien. Preguntas. Todo claro, muy bien. Gracias, Gianmarco, por responder. Ahora tenemos otra lengua andina, ¿sí? Que es la familia Aru. Dentro de esta familia Aru tenemos las lenguas Aymara, Cauqui y Jacaru, ¿ya? El Cauqui se habla en la provincia de Lima, al sur de Lima, en Yauyos, Aquisito Nomá. Y el Aymara se habla en la zona altiplánica del Perú, principalmente en el departamento de Puno, ¿ya? Ahí es donde vas a encontrar hablante Aymara. Asimismo, él también, y también el Aymara es una lengua compartida con otros países, ¿no? De América. Está en Bolivia, eh, está en Perú, está en Chile, ¿ya? Y en una parte también de Argentina, ¿ok? Bien, entonces, la población más importante sabemos que es el Aymara, ¿no? Que está en Bolivia. Por ejemplo, los bolivianos tienen más hablantes Aymara que los peruanos. ¿Preguntas? Solo ninguna pregunta. Ahora, vayamos a ver también, primer ejercicio de aplicación. A ver, tienen un minuto para responder, ¿ya?
¿Ya está, chicos? ¿Sí? Muy bien, ahí ya han respondido todos ya. Perfecto. Dice, el Perú es un país monolingüe. Solo se habla el castellano. Las lenguas andinas, aymara y quechua, son supranacionales. Muy bien, vamos entonces a responder acá. En primer lugar, tenemos falso, ¿no? Las lenguas andinas, aymara y quechua, son supranacionales. Verdadero, pues verdadero. Profesora, ¿y qué cosas son supranacionales? Son aquellas con las cuales han tenido contacto con otros países. Y el quechua y el aymara no solamente se hablan en territorio peruano, sino también se hablan en otros países, ¿no? Ya sabemos que el quechua se habla ¿en qué países se habla el quechua? Ahorita le hemos dicho. Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, ¿no? Con los que somos frontera. Y el aymara se habla con Bolivia y Chile. El quechua hablado en Ayacucho se conoce como quechua sureño. Verdadero. La lengua mochica es una lengua habitual hablada en la sierra. ¿Sí? Falso, pues la lengua mochica ya está extinta. Ahora la están revitalizando. Pero eso no significa que se hable. En la región andina, ¿se habla más de 20 lenguas? Falso, ¿no? ¿Cuántas lenguas se hablan en la región andina? 4, pues. ¿Cuáles son? A ver, repitan. ¿Cuáles son? Muy bien, Jordan, correcto. Quechua, jacaru, aymara y cauqui, ¿no? La lengua jacaru está en peligro de extinción. Verdadero, porque ya quedan pocos hablantes, ¿no? El quechua sureño se encuentra en peligro de extinción. ¿Qué creen ustedes? Falso, pues muy bien, Jordan, correcto. Falso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos hablantes quechua. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Claro? Eso está todo claro. Todo claro. Perfecto. Vamos entonces ahora a las lenguas amazónicas, que también son lenguas amerindias. Entonces, yo quiero que entiendan que dentro de las lenguas amerindias tenemos dos grandes grupos, las andinas y las amazónicas, ¿ok? Dentro de las amazónicas también tenemos clases, ¿no? Estas lenguas amazónicas están agrupadas en 17 familias lingüísticas. El ayánica, el aguajún, el shipibo-conibo son las lenguas más habladas. Pero hay lenguas que también están en proceso de extinción debido a la diglosia. ¿Qué significa debido a lo dialecto, a la influencia del español? Ya sabemos que el español se está expandiendo rápidamente por todo el territorio peruano. Y muchos de nosotros, y me incluyo, hemos dejado de hablar nuestras lenguas indígenas para aprender el español, ¿no? Y ahora, ¿por qué? Por necesidad, por trabajo, educación, por salud. Porque si ustedes saben,
cuando va una persona, un doctor, a hacer su serum a provincia, el doctor no habla quechua o alguna lengua indígena. Entonces, ¿qué hace el paciente hablante quechua cuando tiene algún dolor? ¿Cómo se comunica con la otra persona? ¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada? La interferencia. No puede. ¿Por qué? Porque el doctor no habla quechua. En la actualidad, San Marcos, y eso para que ustedes lo tengan, está obligando a que sus doctores, sus abogados, hablen quechua. Así que si alguno va a medicina, ya saben que tienen que hablar quechua. ya es parte de la currícula. Los abogados y los doctores. ¿Por qué? Porque estas carreras son las que tienen más contacto con las personas, ¿no? Entonces, si va un paciente y te dice, doctor, doctor, me duele, y te habla en quechua, el doctor dice, ¿dónde te duele, no? Lo único que puede decir es, señálame dónde te duele, porque la comunicación no se da, ya que no manejan la misma lengua. Así es, Brian. Si vas a medicina, vas a tener que aprender quechua. Así que una vez que estén en la universidad, les recomiendo que aprendan quechua. Bien, seguimos. Tenemos ahí las familias. Ok, Jordan, ok. Las familias. Araguá, con la lengua culina. La familia Arahuaca, con la lengua Ashaninka, Asheninka, Caquinte, Machiguenga, Yine, Yanesha, Nomatziguenga, Nanti, Chamicuro, Iñapari, Resígaro. La familia Bora, con la lengua Bora. La familia Cahuapana, con la lengua Chayagüita, Jebero. La familia Kandoshi, con la lengua Kandoshi Chapra. La familia Jaracumbut, con la lengua Jaracumbut. La familia Huitoto, con la lengua Huitoto Yocaina. ¿Ya? Seguimos. La familia Jíbaro, con la lengua Ashuar, Aguaruna, Guambisa. La familia Muniche, con la lengua Muniche. La familia Pano, con la lengua Cacataibo, Cachinagua, Charanagua, Matzés, Chipibo Conibo, Yaminagua, Nagua, Amahuaca, Capanagua, Isconagua. La familia Pebayagua, con la lengua Yagua. La familia Chimaco, con la lengua Urarina. La familia Tacana, con la lengua Eseja. Ticuna, con la lengua ticuna. Tucano, con la lengua orejón y secoya. Tupi guaraní, con la lengua cocama, cocamilla, omagua. Y la lengua záparo, con la familia záparo, con la lengua arabela, iquito y taushiro. ¿Ok? Ahora, profesora, ¿pero todo esto me tengo que aprender? Sí. Ahí ya me dice Vanessa. Sí, Vanessa, sí, porque te viene en el examen, Vanessa. Ahora, una manera práctica y sencilla de saber o de diferenciar cuáles son las lenguas andinas, cuáles son las lenguas amazónicas, es fácil. ¿Cuáles son las andinas? A ver, chicos. A ver, ¿cuáles son las andinas? Vamos, respondan. Muy bien, ahí ya me están respondiendo. Correcto, solamente son 4, no hay más. Quechua, Aymara, Cauqui y Jacaru. ¿Ya? Ahora, yo no voy a confundir las lenguas amazónicas, por ejemplo, con el vasco, con el griego, con el francés, con el portugués, ¿no? Con el sardo, porque yo sé que esas lenguas son lenguas extranjeras.
Entonces hay que utilizar solamente un poquito el criterio, nada más. Si yo ya me aprendí de memoria cuáles son las lenguas andinas, ¿no? ¿Cuáles son, chicos? Muy bien, ya se lo aprendieron ya, ¿ya? ¿Ven ustedes mismos cómo se lo aprenden de memoria? Listo. Las que suenan medias raras son las amazónicas. Entonces hay que usar un poquito el criterio nada más, ¿no? Si yo ya sé cuáles son las andinas, quechua, aymara, cauqui y jacaru, y yo no voy a confundir a las amazónicas con el griego, el salta, el vasco, el tartesio, el fenicio. Entonces, fácilmente por descarte y mirando las alternativas, me puedo dar cuenta cuáles son las andinas y cuáles son las amazónicas. Claro, Gianmarco, depende de también cómo te planteen la pregunta en el examen, ¿no? Pero si tú sabiendo ya cuáles son las andinas, fácilmente descubres cuáles son las amazónicas. ¿Ok? Si te ponen de qué familia pertenece, ¿no? Si tú te das cuenta, el pano viene en las lenguas náhuatl, Cachinagua, Charanagua, Yaminagua, Amahuaca, Capanagua, Isconagua, ¿sí? Ahora, ¿de dónde te viene la Xánica, Arahuaca, que son las lenguas más usadas, las lenguas más comunes, ¿no? Lo ideal sería, Kiara, que te lo aprendas, ¿no? Pero si por A o B no te lo aprendes, te viene en el examen, entonces busca las alternativas para que te apoyes. ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí, profesora, todo está claro. Ok. Sigamos entonces con las lenguas no amerindias. Entonces hay dos tipos. Las lenguas amerindias, que vienen a ser las andinas y las amazónicas, y ahora estamos viendo las lenguas no amerindias, que vienen a ser las lenguas extranjeras o foráneas. Estas lenguas no amerindias ingresaron al territorio peruano en el siglo XVI, ¿ok? Exactamente en 1532. La lengua española ingresó al Perú y se mantiene vigente por razones política, económica, cultural, tecnológica. Es la lengua más importante desde el punto de vista sociopolítico. El inglés, el chino, el japonés y el portugués son algunas de las lenguas que cuentan con grupos de hablantes en el Perú. El inglés es una lengua extranjera que se imparte en muchas escuelas y colegios y universidades, ¿no? Entonces, las lenguas no amerindias se encuentra el español, que es nuestra lengua oficial, pero también tenemos el portugués, el inglés, el chino y muchas otras lenguas habladas en el territorio peruano. Pero la que tuvo más preponderancia, más fuerza, como ustedes quieran llamarlo, fue el español. ¿Ya? Hay que recordar que en nuestra Constitución del artículo 48 se reconoce que en el Perú las lenguas oficiales son el español, el quechua, el aymara y todas las demás lenguas reconocidas por sus regiones. Entonces, la Constitución política de nuestro país admite la validez, el valor, la importancia social y cultural
de estas lenguas, ¿no? De las lenguas amerindias. Y hay un día muy especial para celebrar ¿no? Que es el 27 de... ¿Qué día se celebra el día del idioma? No es en abril, Kiara. Tampoco. El 27 de junio es un día muy especial. Se celebra el Día del Idioma Nativo para reivindicar a todas las culturas y sociedades de nuestro país, oriundas de nuestro país. ¿Ya? Bien, chicos. Seguimos entonces. Ahora, las lenguas no amerindias, ¿no? La más importante, sabemos que es el español, ¿ya? Ahora, ¿en qué países se habla el español? Ahí tenemos en América, en Europa, en África, en Asia, ¿sí? No, en América se habla en México, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Bolivia, Argentina, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Uruguay. Ok, gracias. Cuba, Venezuela, Perú, Paraguay. En República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, Archipiélago de Galápagos, Chile, Isla de Pascua, Estados Unidos, Nuevo México, Arizona, Texas, California, es con lo que son fronteras, ¿no? Con México, ¿ya? En Europa tenemos en Islas Canarias, en Rumania, en Grecia. En África tenemos en Guinea Ecuatorial y en Asia, en Filipinas, Turquía e Israel. Entonces ahí tenemos todas las lenguas, ¿no? O mejor dicho, en todos los países en los cuales se habla español. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando hubo ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue el nombre. El Mundial de Fútbol que fue en Rusia. ¿Sí? Nunca pensaron, nunca pensaron de que en lo más alejado del mundo
iban a encontrar un latino, ¿no? Si tú te das cuenta, entonces, en todo el planeta siempre tiene que haber un latino. En lo más recóndito hay un latino. ¿Ya? Y eso lo pudimos descubrir, por ejemplo, en el último mundial que hubo, ¿no? Que salieron latinos de todos lados. ¿Ya? Bien. Preguntas. ¿Está claro? Y acá tiene razón su compañera, voy a corregirlo yo, es el 27 de mayo, no es en junio. ¿Ya? Bien, preguntas, chicos, dudas. No, profesora, no me quedó ninguna duda y ninguna pregunta. Hemos entendido. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Seguimos entonces. Ejercicio de aplicación número 2. ¿Correcto o incorrecto? Tienen ahí unos minutos para desarrollar. ¿A qué hora es el break? Dijo 11:55, creo, ¿no? A ver, desarrollemos esto antes de que salgamos al break. Okay, 11:55. Bien, a ver entonces, ¿ya está? ¿O lo vemos después del break? A ver, chicos. Bien, tenemos ahí entonces, después del break, podemos seguir avanzando, ¿ya? Y nos hemos quedado acá, en el ejercicio de aplicación número 2, ¿ok? Volvemos en 15 minutos. Bien, tenemos acá entonces ahora correcto o incorrecto, ¿ya? Voy a poner el chat para verlos. Ahí está Marco. Bien, el arahuaca y pano son familias lingüísticas amazónicas. ¿Verdadero o falso? ¿Correcto o incorrecto? Muy bien, correcto, ahí está. ¿Sí? Ponerlo con mayúscula. El iñapari y el recígaro son lenguas en proceso de extinción. Correcto, muy bien.
Las lenguas orejón y secoya pertenecen a la familia Bora. Falso. Incorrecto, muy bien. ¿El castellano se habla en Venezuela, Brasil y Guyana? ¿Qué creen ustedes? Incorrecto, muy bien, incorrecto. De ahí, ¿el guampís se habla también en Ecuador? Correcto. Correcto, muy bien. ¿Las lenguas de la familia záparo tienen muchos hablantes? Incorrecto, muy bien. ¿Y la diglosia consiste en la relación asimétrica entre lenguas? Correcto. La diglosia viene a ser los dialectos, ¿ya? Y la relación asimétrica es que de una lengua, que en este caso es el español, puede haber variedades, ¿no? Puede haber dialectos. Entonces, eso es asimétrico. Simétrico es 1-1. Por ejemplo, las vocales son simétricas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir A minúscula. Para que tengan una idea. A. ¿Ya? Eso es simetría. A. Porque no tenemos otra vocal dentro del español, ¿no? La E también es simétrica con la otra E. Eso es simetría. ¿Ya? ¿Cuándo voy a llamar asimétrica? Cuando de una letra, por ejemplo, salen otras letras. Por ejemplo, la B, fonológicamente, ¿qué letras pueden salir de la B? Voy a ponerlo entre barritas. Lo vamos a ver también la próxima semana. ¿Qué letras salen de la B? VB. Exacto, muy bien. La B labial, que conocemos todo el mundo, y la B chiquita, ¿no? No quiere avanzar. Y la B chiquita. ¿Sí? Ortográficamente, claro está, ¿no? Y esta es una relación asimétrica. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿la diglosia consiste en la relación asimétrica entre las lenguas? Sí, porque en el español hay gran variedad de dialectos del español, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos del español hablado en la selva, el español hablado en la sierra, el español hablado en la costa, en el centro, en el sur, etcétera? La diglosia pone en peligro la vitalidad de las lenguas originarias. Es una variación dialectal, ¿no? Que le damos a la lengua. Diglosia existe en quechua, sí, ¿no? Porque tenemos el quechua ayacuchano, el quechua cusqueño, el quechua chanca, ¿no? El quechua central, pero son variedades, ¿no? Son variedades. Y que ponga en peligro la vitalidad de las lenguas, son variedades, pero se entienden muchas veces, ¿no? Porque es el quechua. Entonces sí tienen una semejanza, un parecido. Ya claro que esta diglosia no se da de un día para otro, ¿no? Años y años. Lo que quiero que entiendan es qué cosa es simetría y qué cosa es asimetría, ¿no? Bien, ¿preguntas? ¿Está claro? Sí, profesora. Listo. Vayamos entonces ahora a la siguiente pregunta, bueno, a la siguiente diapositiva. Historia del español. El castellano es el resultado de la evolución del latín vulgar.
en un pequeño territorio al sudoeste de Cantabria, Castilla. Las lenguas prelatinas, la germánica y la árabe contribuyeron en la formación del español, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? España, la península ibérica, ¿ya? España, es esta llamada. No sé, ¿quién es Hans? A ver, la coordinadora ahí, ¿ya? Que lo revise. Entonces, España, la península ibérica, ¿sí? También llamada península ibérica, antes de la invasión de los romanos, era un país plurilingüe, ¿ya? España tenía una gran variedad de lenguas, así como lo tiene el Perú. Era un país plurilingüe, era muy rico en diferentes lenguas, ¿ya? A esas lenguas se les llamaba lenguas prerromanas o lenguas prelatinas, ¿ok? Entonces, si nos remontamos un poquito a la historia del español, esta lengua proviene de España, antiguamente llamada Península Ibérica, en la cual había un multilingüismo y en este lugar habían varias lenguas llamadas prerromanas y prelatinas. Teníamos, por ejemplo, el celta, el tartesio, el fenicio, el íbero, el griego y el vasco. ¿Cuál es la lengua que se ha mantenido hasta la actualidad? ¿Mm? A ver, chicos, ¿cuál es la lengua que se ha mantenido hasta la actualidad? Muy bien, Dania, Danitza, Dania, el vasco, correcto. Danitza, el griego no. Ya no se habla griego en la península ibérica. En Grecia sí, ¿ya? Hans, el vasco, correcto. El vasco es una de las lenguas que se habla hasta la actualidad en España. ¿Por qué? Porque está ubicado en la zona norte y más alejada de la región de España. Todas estas lenguas que se hablaban, ¿no? En la península ibérica, habían grupos sociales y estaban desarrollando una sociedad, una economía, un comercio cerca al mar. Si tú te das cuenta, aquí está el mar, ¿no? Y todas ellas están ahí. Habían puertos, ¿no? Había negocio. En cambio, el vasco no. El vasco se encontraba alejadito, ¿no? Lejos, lejos del mar. Por eso es que perduró hasta la actualidad. Entonces, había un pueblito digo, porque era chiquito, ¿ya? Llamado Roma. Seguro han escuchado de él, ¿no? Han visto, ahora que ha pasado Semana Santa, han visto películas de Roma, de Dios, de Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces, había un pueblito llamado Roma, en la cual se hablaban diferentes lenguas, ¿ya? Diferentes lenguas. Entre ellas, por ejemplo, se hablaba el osco, el umbro y el latín. Cuando Roma se convierte en una ciudad poderosa, ¿no? E importante, la lengua oficial utilizada fue el latín. Pero este latín tenía algunas diferencias sociales que justamente reflejaban los cambios de este grupo humano. Había una diferencia entre el latín culto y el latín vulgar. El latín culto era utilizado por personas de la aristocracia, políticos, sacerdotes, académicos, maestros, ¿sí? Era una lengua que tenía escritura, es decir, gozaba de un cierto prestigio y estatus. ¿Ya? Por eso es que nosotros tenemos muchas palabras de latín, préstamos, ¿no? ¿Quién no se ha tomado, por ejemplo,
un sulfato ferroso, las mamás, ¿no? Cuando están embarazadas toman bastante sulfato ferroso. O por ejemplo, soy alérgica a la lactosa. ¿Qué cosa es lactosa? Lácteo, ¿no? Soy alérgica al lácteo. Lácteo es lactosa, ¿ya? Y así, hay muchos préstamos que vienen del latín al español. ¿Y quiénes hablaban el latín vulgar? El latín vulgar era una expresión informal de la lengua hablada, generalmente por personas de bajo nivel social y político. Por ejemplo, era hablado por campesinos, artesanos, guerreros, soldados, mujeres, niños, y no era escrito, a diferencia del latín culto que sí tenía escritura. Por ejemplo, la Biblia ha sido escrita en latín. El Mio Cid, una obra trascendente muy antigua, ha sido escrita en latín. En cambio, el latín vulgar, como era un idioma hablado por el pueblo, no se tiene registro alguno. ¿Ya? No se tiene. Por ejemplo, ya. Ahí. A ver, ¿cuál creen ustedes que sea latín culto? Culto, ¿ah? Exacto, edere. Y el latín vulgar, comedere. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de esa palabra? Vamos, chicos. Comer. Correcto. Nada más. Comer. Entonces, ¿ven la diferencia de un latín culto y un latín vulgar? Por eso es que nosotros tenemos descendencia del latín vulgar, porque el español salió del latín vulgar. Pero no solamente el español, sino salieron muchas otras lenguas. ¿Ok? Entonces, tengo en claro esto. Antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, se hablaba el vasco, el griego, el íbero, el fenicio, el tartesio, el celta. A esto se le conoce como lenguas prerromanas o prelatinas. Llegan los romanos a España, a la península ibérica, y crean sus lenguas. A estas lenguas se le conoce como lenguas romance. Entonces, la lengua que sale a dar el encuentro a estas sociedades, ¿sí? Fue el latín vulgar, ¿ya? Por eso, el latín vulgar, cuando se expande a través del Imperio Romano, empieza a generar dialectos o variaciones, cambios con las demás lenguas. Es así que surgen las lenguas romance, o también se les puede decir lenguas neolatinas o también lenguas románicas. Con cualquiera de los tres nombres lo pueden encontrar ya en internet. Voy a ponerlo acá. Lenguas romance, lenguas neolatinas o lenguas
románicas. ¿Ya? Con cualquiera de los tres nombres les puede venir en el examen. Ahora, estas lenguas, romance, son las lenguas que vienen del latín vulgar, producto del dialecto que genera el latín vulgar, con las demás lenguas de la región dentro de ella. Entonces, tenemos la lengua castellana, que fue la lengua hablada, ¿no?, en el norte de España. También sale el francés, el portugués, el sardo, el provenzal, el rumano, el romanche, el italiano, el catalán y todas las lenguas que podemos considerar que la lengua romance es la más importante, ¿no? La más importante fue el español o castellano, es lo mismo, ¿ah? Porque se convierte en el idioma oficial de España, en la consolidación del matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel la Católica. Este dialecto, que inicialmente estuvo ubicado en el norte, se expande hacia el sur debido a este cambio sociopolítico. Sin embargo, este español, este castellano que surgió en esta región, recibió diferentes influencias. ¿Ok? Y ahí tenemos algunos cambios de latín al español. Cambios morfosintácticos. Amici, por amigo. Por ejemplo, si yo les digo, ay, filio mío, ¿qué significará? Amor mío. No, no es amor. Filio mío. No, no es cielo. Ahí está, pues, muy bien. Hijo mío. Filio es hijo. Y mío, filio mío, hijo mío. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú estás enferma, estás anémica, ¿qué te dan? ¿Qué medicamento tomas? El ferrum, ¿no? El ferrum. Sulfato ferroso, que dicen. Y el ferrum viene del latín. ¿Ya? Bien. Pero también hubo cambios a nivel fonológico. Por ejemplo, la F se dejó de pronunciar y fue sustituida por la H. Pero también tenemos el nivel fonológico, ¿no? Por ejemplo, la F en inicial latina se dejó de pronunciar y fue sustituida por la H. Por ejemplo, farina por harina, ficu por higo, filio por hijo, lo que hemos visto hace unos minutos. Famine, hambre, folia, hoja, ¿no? Cuando tú vas a hacer algún documento y presentarlo al Estado, te dicen, tiene que traerlo foliado. ¿Qué significa? Tienes que traerlo enumerado. Las vocales E y O, breves tónicas, pasaron a ser dictongos, ¿no? En castellano. Ventu por viento, focu por fuego, somnu por sueño, bonu por bueno. ¿Se entiende? El dictongo AU cambió a AO. Por ejemplo, Tauro por toro, Auru por oro, Pauco por poco, Autumno por otoño. Los grupos iniciales PL, CL y LL evolucionaron para
lleva dos grupos, ¿sí? Evolucionaron, ¿no? A doble L. Por ejemplo, plorare por llorar, pluvia por lluvia, plenu por lleno, clamare por llamar, flama por llama, estoy hablando del fuego, ¿ah? Clavi por llavi. ¿Ok? Y el grupo consonántico CT evolucionó a che. Por ejemplo, pectu, pectu por hecho, comer, hecho. Tenemos ahí. A ver. Plorare, llorar, pluvia, lluvia, plenu, lleno, clamare, llamar, flama, llama, clavi, llave. El grupo consonántico CT evolucionó a che, factu, hecho, nocte, noche, lacte, leche, pectu, pecho, tectu, techo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunos cambios, pero han habido otras palabras que no han cambiado. Por ejemplo, voy a poner acá palabras que no han cambiado. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos ahí clave, clave, pluma, y último, flor. ¿Sí? Ahí tenemos entonces algunas palabras. Bien, preguntas. ¿Está claro? Cambios de latín al español. No, profesora, todo claro. Ok, gracias. Bien, sigamos entonces. Vayamos ahora a préstamos léxicos. Latinismo, arabismo, germanismo y americanismo, ¿no? Dentro de las influencias del español tenemos a los visigodos y a los árabes, los cuales incrementaron el vocabulario desde el español. Por ejemplo, en el caso de los árabes, nos dieron palabras como algodón, alcoba, ajedrez, fideo, almacén, álgebra. ¿Ya? Y de ahí tenemos más ejemplos, ¿no? Aceite, alcachofa, arroz, albahaca, algodón, espinaca, limón, jaqueca, naranja, zanahoria, tarea, ojalá, tamarindo, jarabe, talco, almanaque, taza, ajedrez. Ahora, dentro de los visigodos, sus aportes del grupo germánico fueron palabras que se referían a guerras, a cuestionamientos bélicos, ¿ya? Y los americanismos es todo lo que hay en América Latina, ni más ni menos. Esos son. Ahora, el español siguió alimentándose desde otros vocabularios. Por ejemplo,
Cuando llegaron a América, recibieron léxico de otras lenguas, como en el caso del inglés, los cuales llamamos anglicismos. A ver, agregar acá. A ver, acá está. Una diapositiva. Bien, tenemos acá entonces los anglicismos. ¿Sí? Dentro de los anglicismos, ¿de dónde viene? Del inglés. ¿Y cuáles son sus palabras? Club, suéter, pijama, bien, tenemos ahí los anglicismos que vienen del inglés. Por ejemplo, club, suéter, pijama, récord, Profesora, no está compartiendo pantalla. ¿no? Uy, ya, ahorita. No, no se ve. Un minuto, entonces he dejado compartir. Ahí está. Ahora sí, ¿se ve? Ahora sí se ve, Miss. Ok. Tenemos los galicismos que vienen del francés. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos palabras como amateur, champán, gourmet, ahora que está de moda, cofre, ¿ya? Corsé. No he puesto corsé acá. Ok, entonces ahí tenemos, por ejemplo, del anglicismo y del galicismo, ¿no? Préstamos también que se han incorporado al español. Muy aparte del latinismo, arabismo, germanismo y americanismo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo ok? Bien. Vayamos entonces ahora a variedades del castellano en el Perú. Ahí tenemos el castellano y se divide en dos ramas, el dialecto peninsular y el dialecto de América. Dentro del dialecto de América está el Perú, donde el castellano se habla en la costa, en la Amazonía y en el Ande, ¿no? Pero ya sabemos que pronuncian totalmente diferentes. Y ahí tenemos algunos errores ortográficos. Por ejemplo, el ceseo. El ceseo, ¿sí? Es algo que nosotros no utilizamos mucho acá, pero en España, por ejemplo, cesean bastante. ¿Ya? Entonces ahí tengo cabeza con Z en vez de decir cabeza. ¿Mm? Uso del artículo delante del nombre. El Pedro. Vino el Pedro. Vino la María. No puedes poner nada delante del nombre. ¿Ya?
Ahora, tenemos elisión de la D. En vez de decir yo como pescado, digo me encanta el pescado. Yeísmo, mantequilla. Y yo digo mantequilla. Debilitamiento de la S con S. Por ejemplo, suave y carne. ¿Ya? Alternancia de concordancia F. ¿Sí? Tenemos ahí alternancia consonántica y alternancia consonántica de la F, que yo digo en vez de decir fue, con F de foca, digo jue, ¿no? A mí me gusta el Juane, ¿no? El yeísmo es aquella palabra que se utiliza con la doble elle, calle, llama, ¿sí? Es una variedad dialectal del español. Bien, ahí tenemos entonces el leísmo. Le vi llegar. En vez de decir lo vi llegar. Digo, le vi llegar a las 11. ¿Cómo le vi? No puedes decir le vi. Es decir, lo vi. Alternancia vocálica E, O, I, E. Por ejemplo, fideos, decimos fideus. Abundancia de diminutivo para gramaticales. Y por último, reducción de Javier. Por ejemplo, ámame, Javier Carmona. Ahí tenemos la hermana de la hermana de Javier, ¿no? Una redundancia muy conocida y que siempre le digo a ustedes, por ejemplo, yo. Ahí tengo a un hijo mío estudiando en la pre. ¿Cuál es el error ahí? Ahí tengo a un hijo mío estudiando El orden sintáctico. un ratito, estudiando en la pre. Ahí tengo a un hijo mío estudiando en la pre. ¿Cuál es el error ahí? Decir mío. Exacto, muy bien, Brian. Hay una redundancia de posesivos, porque si tú dices, ahí tengo a un hijo, se supone que es tuyo, ¿de quién más va a ser? ¿No? Tú le has dado a luz. Entonces ahí, por ejemplo, también hay redundancia entre hijo y mío. Bien, seguimos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo ok? No, profesora, ninguna pregunta y ninguna duda. Todo quedó claro. Perfecto. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando nosotros
vemos estas variedades del castellano, ¿ya? Sabemos perfectamente que el español llegó al territorio peruano en 1551, es decir, en pleno siglo XVI, ¿ya? Y presentó diferencias a nivel de la costa, de la sierra y de la selva. El español sabemos perfectamente que no es una lengua homogénea, porque de acuerdo al lugar, a la región, a las personas, a los hablantes, presenta variaciones y cambios en lo fonético, en lo léxico, morfológico. A esos cambios nosotros conocemos como dialectos, ¿ya? Y nosotros cuando escuchamos hablar a una persona de manera incorrecta, lo que debemos hacer es corregirlo, ¿ya? Corregirlo. Por ejemplo, en vez de decir ciudad, con D al final, decimos ciudad, ¿ya? Por ejemplo, también decimos de mi hijo su mujer, de mi hijo su mujer. ¿No sería mejor decir la esposa de mi hijo o la mujer de mi hijo? Entonces, esos cambios que ha habido, que han variado a través del tiempo, se ha dado en América. Y ha habido muchas otras lenguas que han influenciado en esta lengua. Por eso el español en la actualidad se está enriqueciendo más y más. Ya no trabaja en diferentes monos, ¿no? Ya no trabaja en la variación que se da a través del tiempo. Y por esa razón, en América Latina ha habido muchas lenguas que han influenciado. Por eso el español en la actualidad se está enriqueciendo y ya no de las lenguas antiguas como el árabe, las germánicas, ¿no? Las vascas o el francés, sino que ahora se está alimentando mucho de las lenguas nativas. Por esa razón el español actual recibe el nombre de americanismos. ¿Ya? Bien, chicos. Vamos entonces ahora al último ejercicio de aplicación. Te piden que coloques verdadero o falso. Tienen unos minutos para trabajar.
A ver, jóvenes, ¿ya está? ¿Cuáles son? ¿El latín tenía un sistema de preposiciones como el castellano? ¿Verdadero o falso? Muy bien, correcto. Falso. Perfecto. En la península ibérica se hablaba árabe desde el siglo III antes de Cristo. En España. Se hablaba árabe desde el siglo II antes de Cristo en la península ibérica en España. Falso, pues totalmente falso, ¿no? Muy bien. La lengua romance evolucionaron a partir del sermo vulgaris. Correcto, verdadero, muy bien. Tarea, almanaque y ajedrez son préstamos de la lengua vasca. ¿Ah? Falso, ¿no? Falso. ¿Ya? Tarea, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? A ver. ¿Alguien sabe? Tarea viene del árabe, ¿ya? Del árabe. Almanaque, ¿de dónde viene? Está fácil. ¿De dónde viene? Correcto, también viene del árabe. Y por último, ajedrez. También viene del árabe, ¿no? Entonces, son palabras del árabe, préstamos del árabe. ¿El yeísmo es un rasgo fonológico del castellano andino? Falso, correcto. No es un rasgo fonológico, ¿no? Falso. Calato, ¿es un préstamo de la lengua amerindia quechua? Verdadero, ¿no? No solamente se dice acá en el Perú, sino también se dice así en Bolivia. Desnudo, ¿no? O se dice está en cueros. Calato también se dice está en cueros. Orgullo, blanco, robar, espía y bandera son germanismos. Correcto, verdadero, muy bien. Palabras fuertes, ¿no? Palabras gruesas, toscas. Germanismos. Muy bien, chicos. Con eso estamos terminando la separata. Preguntas, todo claro, ¿no? Bien. Sí, profesora, todo claro. Gracias, gracias, chicos. Bien, entonces vamos ahora a las 4 preguntas que tenemos para el día de hoy, ¿ok? No se olviden, por favor, de ir siempre al multichat.
¿Ya? Los profesores en el multichat están prestos a ayudarlos. ¿Ya? Y ahí es donde desarrollan las 12 preguntas. No quiere abrir. Acá está. A ver, usted dijo que hay 48 lenguas amerindias. Dentro de las lenguas amerindias, ¿sí? Hay 19 familias lingüísticas. Y estas familias tienen lenguas. ¿Ok? A eso me refiero. Cada familia tiene una lengua, ¿no? Por ejemplo, en las lenguas amazónicas hay 17 familias, ¿sí? Y hay más de 40 lenguas amazónicas. Y en las lenguas andinas tenemos 2 familias lingüísticas, la familia quechua y la familia aru. Dentro de la aru tenemos 3 lenguas, que es el aymara, el cauqui y el jacaru. Y dentro del quechua tenemos solamente el quechua, con sus respectivas variedades, ¿no? Bien, voy a compartir un minuto. Ahora sí, ¿pueden verlo? Pregunta número 4. Las lenguas habladas en el Perú presentan características lingüísticas, sociolingüísticas y psicolingüísticas. Señale la alternativa que describe mejor la estructura y situación de las lenguas en nuestro país. Muy bien, correcto. La 4, la respuesta es la letra C. Ahí está, ¿no? En los últimos 4 siglos, hay que tener en cuenta eso, se han extinguido 35 lenguas en el Perú, ¿ya? Según el Minedo del 2018. La lengua de señas peruana sí es reconocida por el Estado desde el 2017 y las lenguas amerindias poseen gramática. ¿Qué es lo que pasa? Que la lengua de señas dicen que no tiene gramática, pero es totalmente falso, sí tienen gramática. Yo, por ejemplo, estoy estudiando la fonología de la lengua de señas. Así que si no tuviera gramática, no estuviera asesorando mi tesis para la fonología. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que no acepta el Minedu, ¿no? Dice que la lengua de señas es reconocida, pero que no tiene gramática. Y es totalmente falso. Sí tiene gramática, ¿ya? Porque es una lengua, es un idioma. Bien, número 6. El español o castellano hablado en el Perú presenta variación por el contexto formal o informal de su uso, por la zona geográfica, por el grupo social y nivel socioeconómico. De acuerdo con esta afirmación, señale la alternativa que presenta características del español andino. Ahí está, muy bien, correcto. La 6B. Se advierte gran cantidad de diminutivos como mamita, niñito, amiguita, ¿no? Sabemos que el español andino se aprecia mucho el uso frecuente de diminutivos, ¿sí? Cuando vamos a ver a un familiar, a la abuelita, a la tía, ¿qué hace? Nos agarra de los cachetes y mamita, papito lindo, mi amorcito, cuchito, yo bobuchito, yo bonito, él. Y te apapacha y te agarra besos y todo lo demás. Y tú te quieres zafar, ¿no? Ay, ay, ay. Pero la tía, la abuela, todos te abrazan y te besan bastante. Es una manera de demostrar su cariño, su afecto para ti. ¿Ya? Muy bien. Ahora, se produce yeísmo, es decir, el uso de la Y en vez de la I, de la Y, a eso se refiere.
el relajamiento de la S y el uso del término churre en Piura? No. No. La alternativa en la 6 es la letra B. Muy bien. 8. Con el transcurso del tiempo, el latín vulgar evolucionó en las lenguas romance. Se produjo cambios en los niveles fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. Considerando lo afirmado, indique la alternativa que contiene una característica de la evolución del latín al español. Muy bien, ahí ya me están respondiendo. 8B. La vocal O dio lugar a la dictongación UE, ¿no? Noven, 9, ¿sí? Entonces, dentro de los cambios que sufrió el latín vulgar se encuentra la dictongación de las vocales, ¿ya? Y por último tenemos la número 12. El dialecto estándar es una variedad de la lengua que se emplea en contextos formales y sigue las pautas de la gramática normativa. Ahí está, ya me respondieron también. La suegra de Antonio se dedica a la crianza de cuyes. Muy bien, correcto. ¿Qué pasa con la A? La congresista estaba media nerviosa en la entrevista. ¿Es correcto decir media? No, ¿Cómo no debe ser? tiene medio. No tiene variación de género. Exacto. Los adverbios, ¿ya? Voy a poner solamente en mayúsculas. ¿Cuál es el error? Los adverbios no tienen género, no tienen número. Entonces ahí lo correcto debe ser, la congresista estaba medio nerviosa. Y eso lo vamos a ver también cuando toquemos adverbios. ¿Ya? Letra B, se presenta la diploma de bachiller y la hoja de vida. ¿Cómo debe ser? El diploma. El diploma de bachiller, ¿no? No se dice la diploma. Ahora, antes de salir, Alejandro le pidió permiso a sus abuelos. ¿Es correcto decir, antes de salir, Alejandro le pidió permiso a sus abuelos? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es el error? ¿Qué pasó? Lo han hecho a la champa, creo, ¿ah? Les. Antes de salir, Alejandro les pidió permiso a sus abuelos. ¿Por qué? Porque son sus abuelitos. Está en plural. Entonces, se supone que el pronombre también debe estar en plural, pues. ¿Ya? Muy bien, chicos. Con eso estamos terminando. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y que tengan un lindo inicio de semana. ¿Ya? Hasta luego. Nos vemos, profesora. Hasta la próxima. Chao, chao, chicos. Cuídense bastante. Lindo inicio de semana. Besitos a todos, ¿eh? Chao, chao.